Caracalla fue el hijo mayor de Septimio Severo, el fundador de la dinastía de los Severos, que gobernó el Imperio Romano desde el año 193 hasta el 235. Su nombre real era Marco Aurelio Antonino, pero se le conoce por el apodo de Caracalla, que significa capa con capucha, por la prenda que solía vestir. Desde pequeño mostró una personalidad violenta y ambiciosa, que contrastaba con la de su hermano menor Geta, más pacífico y moderado. Cuando su padre murió en el año 211, Caracalla y Geta heredaron conjuntamente el trono imperial, pero pronto se hizo evidente que no podían gobernar juntos. Los dos hermanos se odiaban mutuamente y se disputaban el poder y la influencia. La situación llegó a tal punto que dividieron el palacio imperial en dos partes, cada una con su propia guardia y sus propios funcionarios. El imperio estaba al borde de la guerra civil. Para evitar un conflicto mayor, su madre Julia Domna intentó reconciliarlos y los convocó a una reunión en su apartamento. Sin embargo, Caracalla tenía otros planes. Aprovechando un momento de distracción, sacó una daga y apuñaló a Geta en el pecho, mientras este se refugiaba en los brazos de su madre. Según algunas fuentes, Caracalla gritó: «He matado a mi hermano. Ayúdenme o me matará», tratando de hacer creer que había actuado en defensa propia. Pero nadie le creyó. Lo que siguió fue una de las purgas más brutales de la historia romana. Caracalla ordenó eliminar a todos los partidarios de Geta, incluyendo a sus amigos, familiares, consejeros y soldados. Se calcula que unas 20.000 personas fueron asesinadas por orden de Caracalla, que no tuvo piedad ni compasión por nadie. Incluso mandó borrar el nombre y la imagen de Geta de todos los monumentos y documentos oficiales, como si nunca hubiera existido. Asentado en el trono mediante esta brutal purga, Caracalla inició un reinado que se caracterizó por las medidas populistas, especialmente favorables a las provincias. Con la Constitución Antonina del año 212 otorgó a todos los habitantes del imperio la ciudadanía romana, reservada hasta entonces, fuera de Italia, a la élite provincial. Esta medida tenía fines fiscales, ya que aumentaba los ingresos del Estado al cobrar impuestos a más personas, pero también tenía un efecto integrador y unificador para el imperio. Caracalla también se distinguió por sus campañas militares contra los partos y los germanos, que le dieron fama de buen general y le permitieron aumentar el prestigio del ejército. Para financiar sus guerras, Caracalla recurrió a la inflación monetaria, reduciendo el contenido de plata de las monedas e incrementando su valor nominal. Esto provocó una crisis económica y social que afectó especialmente a las clases medias y bajas. Pero lo que más marcó el reinado de Caracalla fue su crueldad y su paranoia. El emperador vivía atormentado por el recuerdo de su hermano asesinado y por el temor a ser víctima de una conspiración. Por eso, no confiaba en nadie y se rodeaba de guardaespaldas y espías. Cualquier sospecha o rumor era suficiente para desatar su ira y su venganza. Muchos senadores, nobles, juristas, filósofos y artistas fueron ejecutados o exiliados por orden de Caracalla, que no toleraba ninguna crítica ni oposición. Otros emperadores romanos que fueron tan crueles como Caracalla fueron: Calígula, el insomne, 37 a 41 DC, que asesinó a su hermano Geta y a miles de sus partidarios, se acostó con sus hermanas, se disfrazó de diosa Venus y planeó convertir a su caballo en cónsul. Nerón, el pirómano, 54 a 68 DC, que mató a su madre, a su esposa y a su hermanastro, persiguió y torturó a los cristianos, tocó la lira mientras Roma ardía y se suicidó al verse acorralado por una rebelión. Domiciano, el paranoico, 81 a 96 DC, que ejecutó o exilió a muchos senadores, nobles, juristas y filósofos por sospechas de conspiración, se autoproclamó señor y dios y fue asesinado por una conjura palaciega. Septimio Severo, el militarista, 193 a 211 DC, que llegó al poder tras una guerra civil, reprimió brutalmente a sus enemigos políticos y militares, impuso un régimen autoritario y favoreció al ejército sobre el Senado. Heliogábalo, el depravado, 218 a 222 DC, que fue un sacerdote del dios oriental El Gabal, se casó 4 veces, se travestió, se prostituyó, organizó orgías y banquetes extravagantes y fue asesinado por la guardia pretoriana. Su tiranía llegó a su fin en el año 217, cuando fue asesinado por uno de sus propios soldados, que actuó por venganza personal o por instigación de Macrino, el prefecto del pretorio que lo sucedió en el poder. Caracalla murió como había vivido, con violencia y traición. Su cuerpo fue incinerado y sus cenizas fueron llevadas a Roma, donde recibió honores divinos. Sin embargo, su memoria fue condenada por la posteridad, que lo consideró uno de los peores emperadores romanos de la historia.